¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Información útil rumbo a los comicios del 2024. Como ha ido sucediendo en el transcurso de este segmento informativo sobre elecciones y sobre política, hemos ido cerrando algunos capítulos porque el proceso electoral tiene etapas que se deben cumplir para dar curso y certeza a lo que sigue. Y uno de esos capítulos que hoy cerramos es justamente el que se refiere a los mexicanos que van a votar desde el extranjero. Fíjese usted recordará que le habíamos dicho que el Instituto Nacional Electoral había ampliado el plazo de registro para las personas que viven en el extranjero del 20 al 25 de febrero. Bueno, pues el último reporte, el último de este plazo que se cumplió el domingo 25 de febrero, es que fueron finalmente 226,661 mexicanos radicados en el extranjero, los que se inscribieron para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, cuando votaremos en México por presidente de la República, por senadores y diputados federales. El plazo para que nuestros compatriotas que viven en el extranjero se registraran para sufragar se venció el reciente domingo 25 de febrero. En algunos casos, los mexicanos también podrán votar desde muy remotos países para elegir al titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y también podrán votar los ciudadanos que sean originarios de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán por el candidato a la gubernatura que más les guste en alguno de esos estados. Repito, podrán votar para jefe de gobierno quienes sean oriundos de la Ciudad de México, y podrán votar por gobernador quienes sean originarios de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y por supuesto podrán votar para diputados, para presidente de la República, y en algunos casos también por la lista nacional de senadores. Pero vamos a ver en detalle cuántos mexicanos y en qué condiciones se inscribieron para votar el domingo 2 de junio. Mire usted, la diapositiva número 2 nos ofrece un panorama muy concreto. De esos 226,661 ciudadanos que ya quedaron inscritos, que ya hicieron su solicitud ante el INE, 46.72% son mujeres, 105,896 ciudadanas mexicanas que viven en algún remoto país o aquí cerquita en Estados Unidos, en tanto que quedaron inscritos 120,765 personas, hombres, que representan el 53.28%. A diferencia de la lista nominal de electores en el país, donde las mujeres son mayoría, son más de la mitad. En la lista de ciudadanos mexicanos inscritos, la lista nominal de electores inscritos en el extranjero, los hombres son mayoría en una proporción de 53-46. Y además, mire usted, en la diapositiva número 3 vemos así con mucha claridad y con detalle por qué van a poder votar nuestros compatriotas desde el extranjero. Por supuesto, todos podrán votar. Todos podrán votar para presidente de la República, no importa de qué estado de la República sean originarios. También todas las personas del país, todas las personas sin importar de qué estado de la República sean y que vivan en el extranjero, también podrán votar por senadores de la República en la entidad que les corresponda, de acuerdo con su origen. También podrán votar por la gubernatura los ciudadanos que sean de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y quienes sean originarios de la Ciudad de México, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, podrán votar si se inscribieron y si tienen su credencial vigente, podrán votar por quién pueda ser el jefe o la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y hay algunos casos especiales, como por ejemplo en la Ciudad de México y en Oaxaca. La gente que vive en el extranjero y que sea originaria de la Ciudad de México y de Oaxaca podrá votar por un diputado migrante, en tanto que en Jalisco y en el Estado de México se podrá votar por los diputados de representación proporcional. Usted sabe, por ejemplo, que los diputados de representación proporcional, en todos los casos, se eligen con base en la votación que los partidos obtienen en todo el territorio de los estados donde se lleva a cabo la votación de los diputados locales. Aquí estamos hablando de los diputados locales.
En el caso de Jalisco y del Estado de México, quienes vivan en el extranjero podrán votar por los diputados de representación proporcional que exista en cada uno de esos estados. Por ejemplo, en Jalisco son 20 diputados de mayoría y también se vota por 18 diputados de representación proporcional. Los jaliscienses, no importa dónde vivan, también tendrán la opción de votar por los diputados de representación proporcional del estado de Jalisco si esas personas tienen credencial de elector y son originarios del estado de Jalisco. Esas son las posibilidades de sufragio que tendrán quienes hayan quedado inscritos a más tardar el pasado domingo 25 de febrero. Y el reporte que nos da el Instituto Nacional Electoral es que 226,661 ciudadanos se inscribieron para votar. Y además, para los próximos comicios, se ha establecido una nueva marca de ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero, porque escuche usted, si vemos la diapositiva número 5, que es muy ilustrativa, ahí se va a dar cuenta usted, por ejemplo, que en los comicios del 2006 se inscribieron para votar desde el extranjero 40,000 personas. En el 2012 se inscribieron 59,000. Y en 2018 se inscribieron 181,000. Estoy dando nada más los números cerrados, así muy genéricos. Bueno, ha habido un incremento permanente. Y de los 181,000 que se inscribieron en 2018, en 2024 van a ser 226,000. Es decir, es la cifra más alta de inscritos que ha habido en la historia para una votación de presidente de la República desde el extranjero. Y en la reciente elección del 2018 votó el 54% de las 181,000 personas que se inscribieron, en tanto que en el 2012 la votación fue un poco más alta, porque de los 59,000 mexicanos inscritos en el extranjero, votó el 68,87%. De entrada, ya es el número más alto de mexicanos que se han registrado para votar desde el exterior, y ahora esperemos también que sea superada por lo menos la cifra del 2018, el porcentaje del 2018, que fue de una participación del 54,14%. Y en este caso, cuando las personas hicieron su solicitud de registro ante el INE, en el INE les preguntaron, oiga, ¿y usted cómo quiere votar? Bueno, si vemos la diapositiva número 7, ahí nos daremos cuenta que el 69,86% de los 226,661 ciudadanos que se registraron, el 69,86% dijo que quería votar de manera electrónica, es decir, inscribirse y esperar que el Instituto Nacional le mande las claves de acceso al sistema de votación digital y votar desde el lugar donde se encuentren de manera digital a través de Internet. Un 22,93% decidió votar por el servicio postal tradicional. Esto es muy simple. Al quedar registrada la persona en el INE y haber informado que quiere votar a través del correo tradicional, el voto postal, el INE le hará llegar oportunamente las boletas de las elecciones en las que podrá participar. Él tendrá que tachar esas boletas, la persona, ponerlas en un sobre que el mismo Instituto Nacional Electoral le va a mandar en el paquete electoral, y en un sobre ya timbrado de manera apropiada, las personas podrán poner las boletas, no importa si están en Finlandia, Australia, Oceanía, Nueva Zelanda, Japón o Estados Unidos. El INE les va a dar el sobre ya timbrado, ya con las estampillas correspondientes, para que sin la necesidad incluso de hacer un gasto, los ciudadanos puedan poner ahí las boletas ya tachadas y regresarlas de inmediato para que las reciba el INE a más tardar el día de la elección. Y hay un 7,21% de personas que decidieron votar de manera presencial. Para votar de manera presencial hay que hacer la observación que se van a instalar urnas en 19 consulados de los Estados Unidos y en la Embajada de México en la ciudad de Washington. Los consulados donde se va a votar en Estados Unidos son muy conocidos la mayoría. Se va a votar en Atlanta, en Chicago, en Dallas, en Fresno, en Houston, en Los Ángeles, en una población que se llama New Brunswick,
que está si no me equivoco, en la costa este, hacia el norte, muy cerquita de la ciudad de Nueva York está esta población. Y también se podrá votar en Nueva York, en Oklahoma, en Orlando, en Phoenix, en Raleigh. Raleigh está en Carolina del Norte, en Sacramento, en San Bernardino, en San Diego, en San Francisco, en San José, Santa Ana, en Seattle y en la Embajada de México en Washington. Como usted puede ver, los lugares son muy conocidos. La gente que vive en Estados Unidos y que viva cerca de esas poblaciones podrá votar de manera directa si así lo notificó al INE, e incluso los que no hayan notificado al INE que se querían inscribir en la lista nominal de electores en el extranjero, si tienen su credencial vigente, podrán presentarse el día de la elección, el domingo 2 de junio de este año, a cualquiera de los consulados que hemos mencionado, y una vez que verifiquen que su credencial está vigente y en orden, les van a permitir votar aunque no se hayan inscrito antes en la lista nominal. También los que vivan en Canadá, por ejemplo, y que vivan cerquita de Montreal, solo los que vivan cerca de Montreal, pues se podrán trasladar a Montreal para votar de manera presencial en una urna que se va a instalar en el Consulado de México en Montreal, Canadá. Y otros, los que vivan en España, podrán acudir a Madrid, la capital de España, para votar en Madrid, en la Embajada de México en Madrid. Y también los que vivan en Francia podrán acudir a la Embajada de París y ahí votar el día 2 de junio del 2024. Y en la lista nominal de electores en el extranjero, el segmento más grande, el segmento donde hay más gente, el segmento de edad, fíjese usted, curiosamente, a diferencia de la lista nominal en México, donde el segmento de población que puede votar es más grande, es el de los jóvenes, en la lista nominal de electores en el extranjero, de estos 226,661 ciudadanos, hay por lo menos 33,000 hombres y 24,000 mujeres que pueden votar y que forman el segmento más grande de los votantes potenciales. Los mayores de 53 años son el segmento más representativo y luego siguen los de 48 a 53, luego los de 42 a 47. Lo que queremos hacer notar en esta lista nominal de votantes en el extranjero es que, a diferencia de la lista en el país, son las personas adultas y adultas mayores las que tienen los segmentos más representativos, a diferencia de la lista nominal en México, donde los jóvenes prácticamente forman parte del 30-32% de los votantes potenciales en la lista nominal en el país. Los jóvenes en el país son el segmento más representativo, pero en el extranjero las personas adultas y adultas mayores son las que se inscribieron para votar en los comicios del domingo 2 de junio. Pese a que de manera sistemática ha aumentado la participación de los ciudadanos mexicanos que votan desde el extranjero, el porcentaje de quienes acuden a las urnas sigue siendo bajo. Si consideramos que, de acuerdo con la información oficial proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, fuera del país hay por lo menos 1,5 millones de personas que tienen credencial de elector vigente. El problema es que esos ciudadanos que tienen credencial vigente, no todos se inscribieron para participar en los comicios. Por lo menos, fíjese usted, hay 1,553,488 ciudadanos. Ahí lo está usted viendo en pantalla. Ese 1,553,000 ciudadanos tienen credencial de elector vigente, pero no van a poder votar la mayoría de ellos porque no se inscribieron en la lista nominal de electores de votantes en el extranjero. Algunos de ellos quizá podrán acudir al consulado que les quede más cerca, presentar su credencial, demostrar que la credencial está vigente y probablemente los dejen votar, pero la mayoría de este 1,5 millones de mexicanos no se registraron ante el INE para votar. Y los que sí lo hicieron, que son los 226,000 que mencionamos, apenas representan el 14.59% de quienes podrán sufragar el 2 de junio. A pesar de todo, la participación de votantes mexicanos desde el exterior ha ido en constante crecimiento y esperemos que siga aumentando,
porque los mexicanos que viven en el exterior son tan mexicanos como los que nos quedamos aquí, y algunos de ellos muchos más valientes y decididos, porque se fueron a buscar la vida lejos de sus familias y del cariño de las personas con las que estaban acostumbrados a vivir, y eso los hace mucho más valientes y más decididos. Entonces, de la misma manera como mostraron determinación para irse a buscar fortuna y buscar la vida en otro país, creo que también deben hacerse el propósito para las próximas elecciones de votar donde quiera que se encuentren para que participen en estas decisiones que son muy importantes para todos nosotros, para los que estamos aquí, para los que se fueron a buscar la fortuna o la sobrevivencia en otro país, porque incluso todas esas personas que viven en el extranjero pues tienen familiares en México, y es bueno que compartamos la responsabilidad de ir a votar y de decidir lo que queremos para nuestro país. Pero por lo pronto, ahí queda el número en 226,000 compatriotas que ya se inscribieron y que compartirán con nosotros el gusto de ir a las urnas o de votar de otra manera en los comicios del domingo 2 de junio. De esta manera concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos otra vez.